Entonces, hoy vamos a finalizar esta materia de Matemática 1, ¿ok? Con la última clase de las aplicaciones que tiene, en este caso las derivadas en el aspecto económico y tiene, por supuesto, que ver con la parte financiera y de toma de decisiones, ¿bien? Entonces, algo que les quiero aclarar, no solamente las derivadas tienen aplicaciones en esta área, ¿verdad? Simplemente que yo los estoy enfocando más a la temática que les sirve a ustedes en el desarrollo de su carrera, como es el aspecto de la contaduría pública. Entonces allí ustedes tienen que conocer o van a ver pues para qué sirven estos aspectos matemáticos. Pero aplicaciones hay muchísimas, ¿verdad? Tenemos, les decía yo, en la parte de medicina, está en la parte de ingeniería, está en la misma parte de modelación, en la parte investigativa, estadística, bueno. Y para usted contar la cantidad de aplicaciones que pueden tener o que pueden tener las derivadas en las diferentes áreas y ciencias de estudio. ¿Okay? Entonces, bueno, hoy vamos a continuar observando lo que es la elasticidad de la demanda. Es otra de las aplicaciones que puede tener las derivadas. Imagino yo que en algún momento ustedes han visto aspectos económicos. No sé si ustedes ya vieron esa materia de economía, o fundamentos económicos, o aún no han visto ese curso. Todavía. Ah, ok. Bueno. Cuando nos hablan de elasticidad de la demanda, pues ya vamos a entender un poquito a qué se refiere esos aspectos, ¿bien? Pero no tiene otra cosa que ver pues con el comportamiento que debe tener la demanda en un momento determinado, ¿bien? Y que en función de ese comportamiento pues va a afectar de una u otra manera a lo que conocemos como el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio pues viene a ser el comportamiento de los niveles entre la oferta y la demanda. El punto de equilibrio es aquella intersección que se da entre la curva de la oferta con la demanda, y pues allí, en ese punto específico, se conoce que la empresa, por ejemplo, si estamos trabajando desde el punto de equilibrio de las empresas, pues la empresa en ese punto no gana ni pierde dinero. Si estamos por encima de ese punto de equilibrio, pues ya vamos a tener ganancias, ¿ok? Y si estamos por debajo de ese punto de equilibrio, pues vamos a tener pérdidas. Y si lo vemos desde algún otro comportamiento, pues vamos a ver que si, por ejemplo, estamos por encima de cierta manera de la curva, puede que haya más demanda que oferta, o podemos encontrar más oferta que demanda, y eso, ¿verdad? Directamente, pues va a influir en el comportamiento de los precios también, que es algo de lo que nosotros podemos observar en un país determinado, ¿verdad? Si hay mucha demanda, entonces, y la oferta es muy poca, pues es lo que nos ocurría en algunas épocas, que pues los precios comienzan a elevarse. Bien, ¿por qué? Porque pues muchas personas necesitan el producto, no está el producto, entonces lo adquieren aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, porque efectivamente pues la demanda es tal que no cubre a la producción nacional. Mientras que si es al contrario, la oferta aumenta o hay más oferta que demanda, pues entonces empieza a aparecer ese tipo de competencia en los cuales los precios pues tienden a bajar, o en tal caso tienden a igualarse para generar entonces diferentes tipos de competencias, ¿ok? Sin embargo, pues allí vamos a ver qué es la elasticidad de la demanda. Entonces nos dicen que, o nos comenta aquí que es un medio, colocar el puntero, perfecto, es un medio por el cual, ¿sí?, los economistas miden cómo un cambio en el precio de un producto afecta la cantidad demandada. ¿Ven? A eso le llamamos elasticidad de la demanda. Es decir, volvemos a repetir, es un medio por el cual los economistas, o sea, en el aspecto de la economía, podemos medir un cambio o cómo impacta el cambio en el precio con respecto a la demanda. ¿Ok? Entonces allí es donde vamos a ver qué pasa si yo aumento el precio, cómo afecta eso a la demanda. ¿Qué pasa si yo disminuyo el precio? ¿Cómo afecta eso a la demanda? ¿Bien? Es la respuesta del consumidor al cambio de precio. Entonces, eso es a lo que nosotros conocemos como la elasticidad de la demanda. Bien, nosotros nos daremos cuenta qué pasa si el precio aumenta. ¿Será que la gente comprará más o comprará menos? Esto realmente no es del todo lógico. ¿Ok? Es decir, no significa, no, es lógico que si aumenta el precio la gente va a comprar menos, o que si el precio aumenta va a comprar más. Eso realmente tiene ciertas variables específicas que pues modelan algunos comportamientos, como que si yo aumento el precio puede hacer que la gente compre más. Y eso, sobre todo,
Por ejemplo, para darles una idea, puede venir dado de cierta segmentación, como es la marca del producto, por ejemplo. Entonces hay personas que van más de la marca, pero también tengo que irme atrás, ¿verdad?, a un efecto macroeconómico como la parte de sueldos y salarios, inflación, poder adquisitivo, y de esa manera, si existe más o menos un comportamiento estable en esas variables, yo pudiese decir que habrán personas que les gustan criterios de marca y van a pagar mucho más. O prefieren, por supuesto, comprar productos más costosos porque asocian el precio a la calidad. Entonces dicen, bueno, yo pago más, hay más calidad y por eso pudiese aumentar la demanda en otra manera. O al contrario, ¿verdad? Pues que se aumentaría el precio, entonces la gente deja de comprar ese producto porque a lo mejor la calidad, el servicio, el segmento y la marca no tienen mucha referencia para el tipo de producto. ¿Ok? Entonces, repito, pues eso depende. Por eso, efectivamente, existe pues este tema de elasticidad de la demanda. Lo vamos a identificar como una N, ¿okay? Pero una N como un poco más larga, ¿ok? Bien, entonces a eso nosotros lo vamos a llamar elasticidad de la demanda. Aproximadamente, este símbolo que tenemos aquí, pues es el cambio porcentual en la cantidad versus o sobre el mismo cambio porcentual en el precio, ¿ok? Así es que se calcula cambio porcentual en la cantidad o en la demanda, ¿verdad? Sobre el cambio porcentual que hay en el precio, ¿ok? Y tenemos tres categorías de elasticidad. Cuando el valor absoluto, fíjense que es importante, el valor absoluto. Recordemos que un valor absoluto, ¿qué es? Simplemente es tomar esa parte positiva siempre del valor numérico, ¿verdad? Entonces, si me da negativo, yo lo tomaría positivo en ese sentido, ¿bien? Entonces, si el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1, nosotros diremos que la demanda es elástica, ¿bien? Cuando el valor absoluto es igual a 1, exactamente 1, entonces la demanda tiene elasticidad unitaria. Y cuando esa elasticidad es menor que 1, entonces la demanda es inelástica. Cuando hablo de que sea menor que 1, nunca va a ser menor que 0. Eso tengo que tenerlo claro. ¿Por qué no va a ser menor que 0? Porque estoy trabajando con un valor absoluto. Efectivamente, siempre va a ser positivo. Pero al referirse que sea menor que 1, quiere decir que puede ser 0,1, 0,2, 0,004, 0,8, 0,1. ¿Ok? Ese intervalo de valores. ¿Ok? Que puede ser 1, sí, pero no entraría ni en este intervalo ni en el este, entraría en el segundo. ¿Ok? Por eso no tomamos el igual aquí, no digo mayor igual ni menor igual, sino mayor y menor. ¿Ok? Ahora, ¿qué comportamiento matemático podemos analizar en cada caso? Si yo digo que la demanda es elástica, es porque la elasticidad es mayor que 1. Para que la elasticidad sea mayor que 1, ¿quién creen ustedes que debe ser mayor, el numerador o el denominador? A ver si están prestando atención. ¿Quién, quién debería ser mayor para que esto me dé mayor que 1? ¿El numerador o el denominador? Bueno, buenas noches, Gilbert. Más o menos, para que se coloque en sintonía. Sin embargo, la pregunta que estoy haciendo va más a los aspectos matemáticos. Tenemos este modelo de la elasticidad, ¿sí? Que me dice que la elasticidad no es otra cosa que el cambio porcentual en la cantidad sobre el cambio porcentual en el precio, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que hay tres categorías o tres tipos de elasticidad. Una que es simplemente elástica, otra que es elástica unitaria y otra que es inelástica. Y cada una de ellas, pues, depende del valor de la elasticidad. Si el valor absoluto de esa elasticidad da mayor que 1, yo digo que es elástica. Pero entonces yo quisiera saber cómo o en qué casos me debería dar mayor que 1 esa elasticidad. Cuando el numerador sea mayor que el denominador o cuando el denominador sea mayor que el numerador. Exactamente. Muy bien, José Celis, exactamente. Entonces, para que la demanda sea elástica, el cambio porcentual en la cantidad tiene que ser mayor
que el cambio porcentual en el precio. ¿Sí ven? Es decir, que la demanda aumente mucho más que los precios. ¿Ok? Ojo con eso, porque efectivamente el cambio porcentual en el precio puede ser positivo, es decir, aumenta, pero ese aumento tiene que ser menor que el de la demanda. La demanda tiene que ser mayor que el precio, el cambio, ¿no? El cambio porcentual. Entonces, si eso ocurre, es donde estamos indicando que la demanda se llamará elástica. ¿Ven? ¿Cuándo me va a dar igual a 1? Exactamente. ¿Cuándo me va a dar igual a 1? Como dice nuevamente José. Entonces eso ocurre. Sí se fue. Helen perdió el audio. Va a dar igual a 1 cuando entonces el cambio porcentual en la demanda sea el mismo que en el precio. ¿Ven? A eso se le llama elasticidad unitaria. Entonces, si el porcentaje del precio disminuye en 1%, el de la cantidad también disminuye en 1%. Si el cambio porcentual en la demanda aumenta 3%, entonces el cambio en el precio aumenta 3%. ¿Ok? A eso se le llama elasticidad unitaria. Y cuando sea menor que 1, o para que me dé menor que 1, entonces que debería ser inelástica, va a ocurrir lo contrario. Los cambios en los precios, el cambio porcentual en el precio tiene que ser mayor que el de las cantidades. ¿Ok? Que matemáticamente pues me diría que el denominador debe ser mayor que el numerador. ¿Bien? Entonces, a medida que aumentan los precios, la demanda no aumenta en esa misma proporción. O puede que al contrario, la demanda disminuya. ¿Bien? Y de esa manera, entonces, hace que sea menor que 1. Ahora, el modelo matemático oficial, ya hablando desde nuestra competencia, que es la matemática 1, entonces esa elasticidad la vamos a ver como P sobre Q por la derivada de Q con respecto a P. ¿Ok? De esa manera es que vamos entonces a determinar la elasticidad. ¿Ven? Genéricamente es esto que tenemos aquí, ¿bien? Y nos va a servir para algunos ejercicios. Imagino que cuando vean economía, o fundamentos, o microeconomía, o macroeconomía, se van a dar cuenta que les van a hablar de ello, del cambio porcentual de la cantidad sobre el cambio porcentual del precio, y depende del facilitador, les explicará esta fórmula de derivada, solo que a ese nivel no van a tener que derivar porque ya se supone que lo aprendieron aquí, ya van a ir directo al modelo. ¿Bien? Pero entonces, esta elasticidad, repito, sería P sobre Q por la derivada de Q con respecto a P. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Entonces, en este caso dice, determinar la elasticidad puntual de la ecuación de demanda si P es igual a 15 y Q es igual a 25. El modelo es Q igual a P cuadrado menos 40P más 400, siempre tomando en cuenta que Q es mayor que 0, ¿verdad? Eso lo veíamos viendo desde ayer. Efectivamente, esa cantidad tiene que ser positiva, no podemos tener una cantidad negativa. Bien, entonces, me voy al modelo. ¿Qué necesito? Derivar Q con respecto a P, ¿verdad? Derivar Q con respecto a P. Entonces, derivo Q con respecto a P, que es este modelo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, la derivada de Q con respecto a P me va a dar 2P menos 40. Ya la tengo. ¿Qué hago luego? Sustituyo en el modelo de la elasticidad y dice P sobre Q, que multiplica a 2P menos 40, ¿verdad? Aplicamos la propiedad distributiva y voy a conseguir entonces que la elasticidad es 2P cuadrado menos 40P sobre Q. ¿Qué hago luego? Sustituyo. Ya sé que P vale 15 y Q vale 25. Entonces, donde está P, coloco 15 y donde está Q, coloco 25. Eso es lo que estoy realizando en este modelo. Sustituimos, evaluamos y vemos que me da menos 6. ¿Ok? Me está dando negativo. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Pero recordemos que yo luego debo decir, bueno, yo lo que necesito es el valor absoluto de esa elasticidad. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 6, eso me va a dar 6. Por lo tanto, ¿verdad? Los 3 puntos aquí, por lo tanto, yo me vengo a medio mayor que ¿qué? Mayor que 1, que es 6. Si me da mayor que 1, entonces, por lo tanto, la demanda es elástica. ¿Ven? Ahí tendríamos esa clasificación. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál es la elasticidad puntual? Cuando P vale 15 y Q vale 25 en esa ecuación de demanda, es elástica. Ahora, a lo mejor si yo cambio los valores de P y Q, puede que se comporte unitaria o puede que sea inelástica. ¿Ven? Entonces, eso depende, por eso hablamos en este caso de elasticidad. La elasticidad va puntual, específicamente en un punto, cuando P vale X valor y cuando Q vale otro valor.
¿Ok? Y de esa manera es que nosotros vamos a determinar la elasticidad en ese punto. Entonces, lo que yo sé es que cuando el precio, en este caso, es 15 y las cantidades son 25, es la elasticidad, la demanda se va a comportar elásticamente. Es decir, el cambio porcentual en la cantidad es mayor que el cambio porcentual en el precio. Eso es lo que deberíamos también escribir allí, en ese caso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, pero aquí dice si el valor da positivo. No, recordemos que si me vengo a las categorías, para yo identificar el tipo de elasticidad o la categoría de elasticidad, necesito el valor absoluto de n, o sea, el valor absoluto de la elasticidad. Y recordemos que un valor absoluto lo único que hace es otorgar siempre valores positivos. ¿Ok? Entonces, si me da un valor negativo, el valor absoluto es un valor positivo. Y si me da un valor positivo, el valor absoluto sigue siendo un valor positivo. ¿Ok? Es decir, nunca va a pasar a negativo en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con valor absoluto. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta que estás haciendo allí. Dice, si el valor da positivo, ¿se cambia a negativo? No. ¿Ok? Nunca va a cambiar a negativo. Si da positivo, pues el valor absoluto sigue siendo positivo. ¿Por qué lo cambié? Porque fíjate, da -6, pero estoy colocando las dos barras que representan el valor absoluto. Y el valor absoluto de -6 es 6. ¿Ok? Es por eso. ¿Alguna otra duda? Ajá, exactamente. Bien, entonces continuemos pues. Veamos acá. Bueno, aquí tienen algunos ejercicios propuestos, como les comentaba ayer. Sin embargo, ya también al grupo les envié algunos ejercicios, ¿verdad? Y aquí hay algunos propuestos donde dice pues que van a encontrar la elasticidad puntual en cada caso, ¿verdad? Entonces me dan la P, me dan por ejemplo P y me dan Q, ¿sí? En el otro me están dando Q, me dan P, en el otro me dan Q y me dan P, me dan P, me dan Q. Entonces allí ustedes pues determinan igualmente qué tipo de elasticidad está ocurriendo, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Fíjense aquí, que yo necesito, por ejemplo, ¿sí? Un valor de P, un valor de Q, pero siempre voy a necesitar es Q en función de P. ¿Okay? Siempre voy a necesitar Q en función de P. Entonces, por ejemplo, en este caso que no me están dando Q en función de P, si me dan P, yo tengo que despejar de aquí la Q y así voy a encontrar esa función de Q en P. ¿Ok? ¿Y cómo hago para encontrar el valor de P? Ah, bueno, como tengo el valor de Q, sustituyo aquí y así voy a saber cuánto vale P. ¿Ok? Porque fíjense que en este ejercicio me dan los dos valores, P y Q, pero en este caso no me los dan, es por eso. ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se debería cumplir en ese caso el, el procedimiento. ¿Sí? Entonces, si me lo dan, perfecto. Si no, lo tengo que hallar. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes en este ejercicio que les acabo de explicar sustituyen aquí en este modelo P igual a 15, van a hallar Q. ¿Y cuánto da ese Q? Debe dar 25.
¿ok? Repito, en este ejercicio ya me lo dan allá calculado, pero si no me lo dan, tengo que buscar la manera de hallarlo, o sea, despejando, ¿ok? Pero siempre es importante tener estos tres datos, P, Q y la ecuación de demanda, que pues es Q en función de P. Bien. Ok, veamos entonces ahora alguna relación que existe entre la elasticidad y los ingresos, ¿ok? Por eso se llama elasticidad e ingreso. Y entonces me dice que se puede establecer, ¿verdad? Como la elasticidad de la demanda, o entonces la relación que hay entre la elasticidad de la demanda y cómo afecta el cambio en el ingreso. Entonces es eso, es decir, ¿cómo puedo relacionar yo la variable elasticidad y la variable ingreso? ¿Será que hay una relación o no? Y eso es lo que vamos a estudiar, cómo afecta una a la otra, cómo afecta la elasticidad de la demanda con respecto a los ingresos. ¿Ok? Es decir, si yo tengo una demanda, una elasticidad, una demanda elástica, ¿cómo afecta eso a mis ingresos? Si yo tengo una elasticidad unitaria, ¿cómo afecta a mis ingresos? Y si el comportamiento es inelástico, pues del mismo modo, ¿cómo afecta a mis ingresos? ¿Ok? Por eso tenemos un modelo que me dice la derivada de los ingresos con respecto a Q, o de R sobre de Q, pues va a ser igual a P, que multiplica 1 más 1 sobre N. Bien, ese es el modelo. Y hay algunas consideraciones. La primera, si la demanda es elástica, ojo con eso, entonces N es menor que menos 1, por lo que 1 más 1 sobre N es mayor que 0. Eso tengo que considerarlo en este momento. Ok, vuelvo y repito. Si la demanda es elástica, entonces voy a considerar la elasticidad, en este caso, como menor que 1. Bien. Por lo que, entonces, todo este factor que dice 1 más 1 sobre n, que es todo este factor, tiene que ser mayor que 0. Bien. Si la demanda es inelástica, entonces yo voy a considerar que esa elasticidad va a ser mayor que menos 1, por lo que en este caso todo este factor va a ser menor que 0. Bien, entonces se concluye que entre más unidades se vendan, el ingreso total de un fabricante crece si la demanda es elástica. Ojo con eso, vuelvo a repetir. Se concluye que entre más unidades se vendan, el ingreso total de un fabricante crece si la demanda es elástica, pero disminuye si la demanda es inelástica. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es importante entender un elemento clave en las finanzas, y ese elemento clave en las finanzas es que no siempre vender más es bueno. ¿Ok? No siempre vender más es bueno, y aquí está la explicación matemática, porque efectivamente el impacto que va a tener la elasticidad de la demanda con los ingresos afecta. ¿Ven? Entonces, si mi demanda, si la elasticidad de mi demanda es elástica, excelente. Ahí sí me interesa vender más porque el ingreso total aumenta, y sin embargo, más adelante vamos a entender a veces lo mismo, que no necesariamente si los ingresos aumentan o crecen, pues eso también es bueno. Eso lo van a aprender ustedes más adelante, ¿ok? Pero más o menos desde allí, desde donde tengo que manejar yo, es el comportamiento de mi demanda. ¿Cómo será? ¿Elástica o inelástica? Porque si es inelástica, va a disminuir. Esos ingresos van a disminuir a medida que yo venda más unidades. ¿Ok? Muy bien. No, en la elástica unitaria no se toma en cuenta porque sería equilibrio. ¿Sí? No, no es que no entra como elástica, no, sino que en la elástica unitaria, como realmente no hay un cambio, entonces los ingresos tampoco van a cambiar, es decir, ni me van a aumentar ni me van a disminuir, se van a mantener iguales. ¿Ok? Entonces por eso no hacen esa acotación aquí. ¿Bien? Pero excelente pregunta. ¿Ok? Bien, o sea, es lo que quiero decir que en ese caso, si es una elasticidad unitaria, pues no, realmente no va a afectar o no genera un cambio en los ingresos, ¿ok? Porque da uno. Ok, sí, bien, José. Bien, continuamos. Entonces dice, esto significa, ¿ok? Que si la demanda es elástica, entonces un precio menor aumentará el ingreso, lo cual significa que un precio menor, ¿verdad? Ocasionará un incremento suficientemente grande en la demanda como para hacer crecer el ingreso. Es decir, allí hay una sugerencia de alguna estrategia que nosotros pudiésemos tomar desde los aspectos gerenciales o el rol del gerente financiero en una empresa.
Bien, yo estudio el comportamiento de la demanda. Si mi demanda es elástica, entonces yo conoceré que si hay un precio menor, pues me va a aumentar el ingreso. Yo tengo que buscar de tratar de cómo disminuir esos precios y de esa manera estudiar también la competencia para ver si realmente me conviene también disminuir los precios o si estoy en la capacidad de disminuir los precios. ¿Ok? Mientras que si la demanda es inelástica, entonces un precio menor hará disminuir el ingreso. Entonces, para una elasticidad unitaria, es lo que me preguntaba el compañero, un precio menor deja sin cambio al ingreso total. Efectivamente, pues no hay un efecto, ¿okay? No afecta de ninguna manera al ingreso. ¿Bien? Entonces, es allí como cuando a veces podemos analizar que en ciertas situaciones económicas de recesión, en las cuales las empresas están tratando de subsistir, sobrevivir, ¿ok? Esas estrategias de sobrevivencia, pues entonces nos convendría de cierta manera hasta tener elasticidad unitaria para que si yo tengo que disminuir los precios por X razón, pues entonces no me afecte como tal esa decisión a mis ingresos. Bien. Ok, veamos entonces un ejercicio. Este nos dice, para la ecuación de demanda lineal, P igual a 13 menos 0,05Q, verifique que la demanda es elástica cuando P es igual a 10, ¿ok? Inelástica cuando P es igual a 3, e inelástica unitaria o ielástica unitaria cuando P es igual a 6,50. ¿Bien? Lo que les explicaba anteriormente. Para diferentes valores de P puede que la demanda se comporte distinta, igual que para Q. ¿Sí? Es decir, para distintos valores de P y Q, la demanda puede comportarse de cierta manera en el mismo producto y bajo ciertas mismas condiciones. Entonces, realmente por eso hablamos de elasticidad puntual, porque dependerá de un punto específico, que sería P y Q. ¿Bien? Bien, entonces vamos a encontrar la derivada de Q con respecto a P, ¿bien? Para conocer del mismo modo esa elasticidad. Entonces, si yo derivo Q, ¿okay? Con respecto a P, pero fíjense lo siguiente, lo que les decía de los ejercicios anteriores. Aquí yo no me están dando P, yo no tengo Q en función de P, por eso estoy haciendo primero en este espacio que observan aquí el despeje correspondiente para encontrar Q en función de P. Lo que estoy haciendo es despejar la Q, ¿ok? Entonces, para despejar la Q, pues, efectivamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, paso, ¿verdad? O puedo multiplicar todo esto por -1, ¿sí? Que es lo que realicé aquí, me queda menos P, menos 13 más 0,05Q, luego el menos 13 pasa a sumar y luego el 0,05 pasa a dividir. Y ya tengo entonces esa Q para empezar a hallar la derivada de Q con respecto a P, que no es otra cosa que aplicar lo que ustedes ya espero hayan aprendido en este curso, y hoy más que es la última clase, de lo que es cómo derivar un cociente, ¿verdad? O derivar una fracción. Entonces aplicamos el modelo de derivadas de cociente. Bien, como encuentran aquí, y llegaríamos a decir entonces que esa derivada de Q con respecto a P, pues nos va a dar menos 0,05 sobre 0,05 al cuadrado, lo que representa menos 1 sobre 0,05. Bien, entonces esta derivada de Q con respecto a P es la que nosotros vamos a colocar en el mismo modelo, porque recuerden que para hallar la elasticidad veíamos que era P sobre Q por dQ sobre dP. Entonces yo multiplico P sobre Q por la derivada de Q con respecto a P, que fue esto que me dio acá, y encontramos una elasticidad de menos P sobre 0,05Q.
Entonces, si P vale 10, que es la primera demostración, me dice, verifique que la demanda es elástica cuando P vale 10. Entonces, si P vale 10, ¿cuánto vale Q? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, bueno, yo ya les dije que aquí, ¿verdad? Como ya tengo el de Q despejado, yo coloco donde está P 10. Sería menos 10, ¿verdad? En este caso, más 13. Entonces, eso me va a dar 3 entre 0,05, me da un Q de 60. ¿Ven? Entonces ahora cuando P vale 10 y Q vale 60, yo sustituyo en el modelo de la elasticidad y me doy cuenta que da menos 3.33. El valor absoluto de menos 3.33 pues es 3.33. Por lo tanto, como es mayor que 1, sí es elástica. O sea que estoy demostrando que es cierto que cuando P es igual a 10, efectivamente la demanda es elástica. Esto es una demostración matemática. ¿Bien? Si no me hubiese dado, pues yo concluyo, por lo tanto no. ¿Sí? Por lo tanto no es elástica. ¿Ok? Sería elástica unitaria o sería inelástica cuando P vale 10. Bien. Veamos luego, me dice inelástica cuando P vale 3. El procedimiento es similar, solo que pues ahora si P vale 3, yo sustituyo y me doy cuenta que Q ahora vale 200. Evalúo nuevamente y me da ahora una elasticidad de menos 0,30. El valor absoluto es 0,30, por lo tanto es inelástica porque ahora es menor que 1. ¿Ven? Y efectivamente, entonces también se cumple la demostración. Y me dicen que cuando vale 6,50 P, pues yo me doy cuenta que Q vale 130 y si sustituyo, entonces sí, efectivamente la elasticidad me da menos 1, pero al hallar el valor absoluto, pues eso me da 1 positivo. Por lo tanto, sí es una elasticidad unitaria, tal cual como me plantean aquí. ¿Ven? Que cuando P vale 10 es elástica, cuando P vale 3 es inelástica y cuando P vale 6,50 pues es elástica unitaria. ¿Ven? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente los ejercicios son de todos estos análisis, ¿sí? De todos estos temas. No efectivamente van a ser igualitos acá, pero sí de estos temas y de los análisis. Por ejemplo, hay algunos ejercicios donde ustedes pueden encontrar para qué valor es elástico. O sea, ir como de atrás hacia adelante. ¿Ven? Es como que yo les diga, bueno, yo quiero saber para qué valor de P la demanda es elástica. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, para cualquier valor que sea mayor que 1, ¿verdad? Porque yo sé que si es mayor que 1 da elástica. No me interesa realmente qué dé, si da 10, 500, 100.000, no importa porque es mayor que 1. Entonces, mientras sea mayor que 1 va a ser elástica. Entonces, puedo ir de atrás hacia adelante, es decir, como que yo les diera este valor, me vengo, por ejemplo, fíjense algo, yo me puedo traer este valor y si yo conozco P, puedo hallar Q. En ese caso, ¿ven? Por ejemplo, por aquí. Porque ya tengo la elasticidad y pudiese despejar el valor de P o el valor de Q. Bien. Y así sucesivamente ciertos análisis que pudiésemos hacer en los ejercicios. O del mismo modo encontrar de que esto no se cumpla, ¿sí? De que la demanda no sea elástica cuando P vale 10, ni elástica cuando P vale 3, ni elástica unitaria cuando P vale 6,50. Pero realmente los ejercicios no tienen mucha complejidad, a veces numérica, ¿sí? Eso sí es real. Es decir, en la resolución del ejercicio a veces no es tan compleja, sino va más el detalle a veces, o la equivocación de ustedes va más a veces en el análisis que están realizando. ¿Bien? Y entonces veamos, por ejemplo, en este caso, ¿ven? A lo que me refiero. Este dice, la ecuación de demanda para un producto es Q igual a 500 menos 40P más P cuadrado. Encuentre la elasticidad puntual cuando P es igual a 15. Luego me dice, si este precio de 15 se incrementa en un medio por ciento o en medio por ciento, ¿cuál es el cambio aproximado de la demanda? Entonces veamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero lo que ya conocemos, ¿sí? Porque yo quiero conocer la demanda puntual cuando P vale 15. Entonces, sabemos que la elasticidad es P sobre Q por dQ sobre dP. O sea que yo hago yo de Q sobre dP, ¿verdad? Si me la dan directa, entonces no hay problema, de una vez derivo y voy a encontrar que dQ sobre dP es 2P menos 40. Perfecto. Aplicamos este modelo y de allí sale que la elasticidad es 2P cuadrado menos 40P sobre Q. Como ya sé cuánto vale P, que P vale 15, pues donde está P coloco 15. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar Q? Recuerden, ¿de dónde salió este Q de 125?
Bueno, yo tengo que sustituir esta P aquí en la modelo inicial de Q y me voy a dar cuenta cuánto vale Q cuando P vale 15. Debe dar 125. Una vez entonces desarrollando el ejercicio aquí, me da una elasticidad de menos 1,2. El valor absoluto de menos 1,2 es 1,2 positivo. Por lo tanto, por eso estoy señalando aquí que pues en este caso la elasticidad se comporta elásticamente. Es una demanda elástica, ¿verdad? Porque es mayor que 1. Entonces ya tengo esta respuesta. Pero ahora, ¿qué hago? Yo tengo que encontrar, ¿verdad? El cambio, que es lo que dice aquí, cuál es el cambio aproximado de la demanda, ¿sí? Siempre que pues, yo incremente el precio en medio por ciento. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Fíjense por ejemplo aquí. Yo diría 1,2, ¿sí? Que es el valor de la elasticidad, lo voy a multiplicar por un medio por ciento para conocer entonces en qué proporción va a cambiar esa demanda. Es decir, como sacarle el 0,5%, porque esto en medio pues es 0,5, el 0,5% a 1,2. ¿Ok? Entonces, me doy cuenta que eso da 0,6%. Por lo tanto, entonces el cambio que va a tener la demanda es de 0,6%. Ahora, yo me vengo a los análisis anteriores. Sé que la demanda es elástica y me están diciendo, ¿verdad?, que se incrementa el precio. Entonces, si yo me vengo para acá, ¿verdad?, puedo empezar a analizar y yo digo, ajá, fíjense, dice, si la demanda es, si la demanda es elástica, que es el caso que tenemos, ¿verdad?, un precio menor aumentará el ingreso, lo cual significa que un precio menor ocasionará un incremento suficientemente grande en la demanda como para hacer crecer el ingreso. ¿Ok? Bien, entonces estamos allí, nos regresamos nuevamente. Yo me vengo para acá y digo, ajá, en este caso me dice, si la demanda es elástica, entonces n es menor que menos 1, por lo que todo este factor debe ser mayor que 0. Por allí vamos efectivamente bien. ¿Ok? Y si nos regresamos y empezamos a analizar acá, desde este factor, ¿ven? Porque fíjense, esto es lo que yo estoy haciendo realmente, un despeje aquí. Porque lo que me están preguntando es qué cambio porcentual se va a dar en la demanda, o sea, en la cantidad. Entonces yo puedo agarrar este cambio porcentual aquí y decir voy a despejar. O sea que todo este cambio porcentual en el precio que está dividiendo lo paso a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A la elasticidad. Eso es lo que yo estoy realizando. ¿Bien? Se va a cerrar la clase. Entonces, por favor, la vuelvo a abrir para terminar. Ya con este ejercicio terminamos. Pero para explicarles bien este último caso. ¿Ok? Entonces voy a cerrar e ingresar nuevamente.